Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que te la cuenten. Aquí una vez más con una entrevista, esta vez con un amigo que nos visita desde Argentina, Esteban Oliva Menéndez. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes, padre. Un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Igualmente. Bueno, Esteban, ahora vamos a explicar un poco cómo es la historia, pero es emprendedor en marketing digital, tiene 38 años, es de Argentina. Y lo convoqué acá para charlar un tema que yo nunca había tocado en el canal, más que alguna vez así como de refilón por arriba, em, pero vamos a ir haciéndolo muy a poquito. ¿Cómo nos conocimos, Esteban? ¿Te acordás vos? Sí, y bueno, justamente tiene que ver con el tema que vamos a tocar. Nos conocimos hace un poquito más de un año, cuando yo estando en Semana Santa en Sevilla, te mandé por Twitter, te veía bastante activo ahí, un mensaje mencionándote que yo estaba volviendo a la fe por investigación, digamos, en ese momento, justito después de 25 años alejado, estaba volviendo a la fe y yo había pasado por la masonería varios años y viendo justo un video de una entrevista, ahora no me acuerdo a quién le Ujú. habías realizado, respecto de la masonería y la infiltración en el concilio, bueno, y demás. Creo que era el padre Charles Moore, que había hecho la entrevista con el Sí, padre Charles Moore, exactamente, sí. sí, 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 estoy bastante seguro que era él. Seguí tirando como de ese hilo y claramente se me generó la inquietud de, bueno, de qué implicaba eso para mí en una eventual vuelta, qué relación tenían las dos instituciones, un poco más allá de la que yo ya conocía, que era no tanta amistad, por decirlo de alguna forma, y te mandé un mensaje, entonces a mi regreso nos juntamos y bueno, Mm. terminamos de efectivizar quizá mi vuelta a la fe, pero se podría decir que surgió por ese tema, digamos, por ese tema nos conocimos, volví, Ujú. nos... Así es. Bueno, entonces, no solamente que volvió, después terminé estando en su casamiento, se casó por la iglesia como corresponde, bueno, ahora gracias a Dios está esperando un niño, una niña, vamos a ver qué elige cuando sea grande cuando, con su género, eso hay que respetarlo también, ¿no? No empecemos así, te pido por No, 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 favor. no, está bien, no, ya de entrada hay que definir, cromosoma mata a género. Ahí va. Este, bueno, a ver, c cómo uno le explica? Porque, mucha gente ha escuchado hablar alguna vez sobre lo que es la masonería, las sectas y qué sé yo, pero nunca nadie por lo general uno se encuentra con alguien, okey, yo fui masón, voy a contar mi experiencia, pero antes de contar la experiencia, porque si no esto es mucho así como testimonial, a mí la verdad que no, puede servir a veces, pero lo más importante es ir a la cabeza de los principios, es, ¿qué, qué le parece a un ex masón qué es la masonería? Bien, es interesante la pregunta en esos términos, porque una cosa es lo que es y otra cosa es lo que le parece a la gente que entra y a la gente que es invitada o a la gente que empieza a investigar sobre eso. Entonces, hay Mm, muchas definiciones y como todo lo que es relativamente esotérico, es decir, que no es tan público, obviamente que hay muchísimo margen de error para que en la mente de cada uno sea todo lo que queremos que sea. Entonces, ¿qué es en los papeles? Es una fraternidad que es global y que está orientada al desarrollo moral de sus miembros. Esa sería y la forma más... cuando decís global significa que está en todo el mundo. Significa que está en todo el mundo, opera a través de... Se podría decir que en cada país hay una logia principal oficial, avalada, porque luego hay... en este sentido funciona muy parecido a como uno puede ver a la iglesia, Ujú, en donde de repente hay otras denominaciones. ¿Por qué? Y porque parte del dogma o de la doctrina o de cómo tienen que hacerse las cosas se desvían, entonces se abren algunas que son no oficiales, se podría decir, el equivalente a denominaciones, pero hay una línea central que está en todos los países y procede conceptualmente o históricamente de la Gran Logia fundada en Inglaterra en 1717. Digamos. Entonces ahí tenemos una línea común que es global. Y después en cada país hay una gran logia que aglomera a las pequeñas logias. Y una logia sería como un grupo de trabajo, que pueden ujú. ser 20 personas.
pueden ser 100. Generalmente son grupos más chicos, que es el principal contacto que tiene uno con la masonería cuando está dentro. Todas estas cosas, una aclaración importante que puede servirle al que lo escuche, le interese. La masonería no es secreta, es reservada. Dicen, no es secreta, es discreta. Es decir, si uno busca en internet, va a poder llegar a los sitios de la gran logia de su país. Y hay mucho de esto que está explicado, digo, es abierto. Uno de los prejuicios que suele tener la gente en algunas ocasiones es que todo esto no está a la luz y que recién cuando uno entra ahí, no es cierto. Cuando uno va mismo, si busca en Google Maps, puede ver en cada país donde están las logias, puede acercarse. Hay eventos que hacen para abrir al público, para mostrar los salones. Es, e- Entonces, Eso es ahora, porque antiguamente capaz que era un poco más secreta, en tiempos donde era todo más cristiano. sí, hubo diferentes etapas y también hay, inclusive dentro de la masonería, diferentes posturas de cuál es el trasfondo histórico y el origen. Ujú. En general, el que está dentro de la masonería tiende a buscar el que es un poquito más maquillado o interesante, pero hubo momentos en donde eran más abiertos en determinadas naciones, por ese momento quizás no eran países. Hubo momentos en donde después se reservaron mucho más, en algunos casos porque había un choque claro con la iglesia y las doctrinas, porque la masonería hoy no tiene el nivel de, vamos a decirle, de injerencia o insistencia con algunos temas que tenía hace muchos años. De hecho, está muy asociado a la Revolución Francesa. Claramente era muchísimo más expreso el enfrentamiento, digamos, yendo a las armas. Hoy no es el caso, pero en otros momentos históricos y en determinados países o naciones también ha habido persecuciones activas. Entonces, por ejemplo, durante la época de la Segunda Guerra Mundial se volvieron aún más reservados porque hubo mucha persecución de la masonería, especialmente en los países del eje. Entonces, desde ese momento se quedó reservado. Y con el tiempo se fue abriendo un poco más, pero se va abriendo la información siempre con esta lógica de, a ver, yo puedo decir que soy masón, de hecho mucha gente lo dice, pero no puedo decir que otro lo es. Y generalmente cuando una persona ya muere, sí se tiende a transparentar. Por eso de repente después de muerto salen un montón de libros hablando de cómo, no sé, Sarmiento era masón, Mm. pero no, quizás durante toda su vida él en ningún momento no me consta, pero por dar un ejemplo, ¿no? Ujú, entiendo. Y entonces, cuando supuestamente es una fraternidad, por las dudas ya lo digo de entrada, ¿no? La masonería ha sido condenada por la Iglesia, quizás el documento más importante haya sido el de el Papa León, pero no León XIV ahora, sino León XIII, que es Humanum Genus, fines de segunda mitad de 1800, em, porque tiene por una finalidad, justamente es interesante lo que decías antes, que funciona parecido en muchas cosas como es la Iglesia Católica. Es una especie de, mm, de anti-iglesia. Anti en el sentido no solamente en el que esté, bueno, el prefijo anti en griego no significa necesariamente que esté en contra. El anticristo, anticristos, no es en primer lugar el que está en contra de Cristo, es el que está en lugar de Cristo, ¿no? El anticristo es el que se pone en lugar de Cristo. Después quedó en español el anti como contra, eso es el prefijo griego. Em, pero ha sido condenado por muchos documentos por parte de la Iglesia Católica, digo, por esta desviación de lo que está buscando, de lo que es Dios mismo, ¿no? Este gran arquitecto del que se habla, esta especie de fraternidad universal, este tema incluso de relativismo moral en muchísimas cosas. Bueno, si alguno después quiere profundizar, no es la idea acá hablar sobre la doctrina estrictamente de la masonería, sería para bastante más largo, pero sí cuando entraste en su momento, hace algunos años, ¿qué es lo que veías vos de bueno? Porque nadie busca el mal por el mal mismo, sino que se busca el mal porque tiene algo de bueno, supuestamente, ¿no? O sea, el que roba cree que está haciendo algo bueno cuando está robando. El que mata a alguien, bueno, cree que está haciendo algo bueno cuando está matando al otro porque se está vengando de lo que sea. ¿Qué es lo que vos encontraste o qué es lo que buscabas? Sí, y esa es la paradoja moral siempre, ¿no? El maligno jamás considera que está siendo maligno, sin importar lo maligno que sea lo que está haciendo, lo que es bastante curioso. A ver, para dar un mini contexto, yo en ese momento era totalmente ateo,
como hemos hablado varias veces, ¿no? Ateo practicante. Mm, Entonces, el hecho de estar enemistado con la Iglesia Católica me era totalmente irrelevante. Pero más allá de eso, si vamos a los términos más concretos, y a ver, por un lado, para cualquier persona que tiene inquietudes de, por ejemplo, de superación moral, de superación mismo cultural, se ve como un buen espacio, porque en definitiva te dicen, bueno, mira, eh, esto es un lugar en donde se trabaja sobre uno mismo, sobre edificarse a uno mismo para ser un mejor integrante de la sociedad, para desarrollar las artes liberales y el interés. Entonces, ¿qué tendría de malo eso, no? Y con el desconocimiento con el que entra uno, también podría pensar en que puede formar parte de grupos que hacen cosas en pos de un bien mayor, ujú, porque en definitiva, uno entra porque tiene esa curiosidad de hacer las cosas bien. Entonces, generalmente se apela mucho a los perfiles que tienen ese tipo de inquietudes. Entonces, no es poco normal ver, por ejemplo, dentro de la masonería, perfiles que quizá cuando estaban en la iglesia y dejaron la iglesia, no sé, quizá eran más estrictos en su doctrina, son más militantes. mm, Entonces, es natural esto. Entonces, desde afuera se ve como, bueno, tiene sentido desde lo que se hace en teoría, tiene sentido históricamente, entonces está la relevancia por pertenencia, porque en definitiva te dicen, bueno, esta es una organización que está hace muchos años, que de hecho ha tenido un impacto concreto en la humanidad. Si vemos en todos los procesos de liberación de América, digamos, fueron totalmente desarrollados, impulsados por la masonería, digamos, desde las acciones de Bolívar hasta después el proceso del armado de las naciones. Entonces uno dice, uy, esto es relevante. Entonces está la relevancia por pertenencia también. Naturalmente buscamos pertenencia de por sí. Y también hay una cuestión que tiene que ver con la forma en la que uno llega, porque adelantándome quizá a uno de los puntos que suele ser de duda, uno puede aplicar abiertamente la masonería, no solo es por invitación. A veces está ese prejuicio de, bueno, ¿uno cómo entra? No puede aplicar. Pero generalmente la gente no sabe, entonces uno llega porque viene alguien cercano que justamente te invita. Te dice, bueno, mira, ujú, veo cómo te comportás en general y si es una persona cercana, si es un amigo, que uno ve que se comporta de una manera muy, vamos a decirle, moral, solo que muchas de las personas más morales que andan dando vueltas no saben de dónde viene esa moral y si uno tira ese pelín, de repente es una moral cristiana, pero entonces eso también es un voto de confianza, porque me dice, mira, estoy en un grupo en donde la verdad es un grupo en donde se habla y se trata sobre temas, a veces se sacan proyectos, lo que sea, hay diferentes tipos. Y si viene de una persona de confianza y tiene que ver con el desarrollo personal, ¿por qué no? ¿No? Entonces, en general, esa es la línea por la cual uno entra. Lo que quizás se pone un poquito más peludo es por qué entraría un católico. ujú. Porque en esto sí, en todos los casos que conozco, hay mucha claridad cuando uno está en un proceso de entrado, de entrevistas, respecto de que mirá que al entrar acá estás automáticamente excomulgado de la Iglesia Católica. Siempre se comunica. Entonces, si yo me voy hacia atrás y en ese momento fuera católico o practicante, Mm, iría, ¿por qué aceptaría eso? Y la verdad es que cuando uno entra está lleno de católicos, entre comillas. claro. Digo, entre comillas, porque si uno realmente cree las cosas que debería creer, no podría estar ahí. Ujú. Pero eso sí se aclara de entrada, ellos lo aclaran, hay una excomunión que pesa y que bueno, después es una decisión personal, no son ellos los que te dicen que no. Entiendo. ¿Y cómo llegaste entonces? ¿Por aplicación personal o porque te invitó alguien? No, no, porque me invitó un amigo, Ujú, de hecho tengo conocidos que siguen en la masonería, de hecho son muy buena gente, gente de la mejor que conozco, y justamente quizás por eso, porque, a ver, ¿cuál es la lógica que uno sigue cuando está dentro? Bueno, si veo a otra persona que parece comportarse de manera más o menos decente, digo, esto es al menos la experiencia de la mayor parte de la gente. Después dice, bueno, lo invito. ujú. Porque claramente hay un faltante desde lo social y también desde
Desde lo católico, sí, 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 desde lo católico, totalmente. y es un espacio que ha quedado vacío. A la gente le Claro. interesa, digo que yo creo que una persona que es practicante o un hombre que es practicante, va a ser poco probable que necesite meterse ahí. Ese es un hueco que está totalmente huérfano. Ahora, pregunta que te lo hago como abogado del diablo ahora, ¿no? A ver, y si todo si hay gente tan buena y gente tan correcta y todo, ¿por qué debería, y si están buscando, a ver, no sé, hacer el bien, qué sé yo, este tipo de cosas, ¿por qué debería estar condenado? Algo así, supuestamente es algo que iría en base a los principios cristianos. Bueno, hay muchas formas de encararlo eso. Una podría ser desde, antes diste el concepto de el anti, y para mí, haciendo quizá como un zoom out y pudiendo contrastar, hoy viendo con el diario del lunes, digo, es, la masonería es una buena ejemplificación de ese anti, que es no es lo que claramente es opuesto a otra cosa, porque no es como cuando uno se imagina anticristo y se imagina, no sé, de repente algo parecido al diablo y viene el bicho de rojo con los cuernitos y demás. Esto claramente es maligno y demoníaco, Mm, cuando en la realidad no es por ahí. Lo más cercano es que sea una tergiversación de algo bueno. Entonces, cuando uno entra, de repente se mencionan muchos conceptos que son comunes al cristianismo. Por ejemplo, no sé, las virtudes teologales, ¿no? ujú, Tenemos fe, esperanza, caridad, digamos, y se fomentan y se explican, entonces, bueno, qué bueno. Pero en determinado momento, cada uno de estos conceptos es desviado. Entonces, en donde estaría la figura de Dios, está la figura del Gado, del gran arquitecto del universo, que no es un Dios real, es simplemente un arquitecto y uno le puede dar el concepto que uno quiera. ujú, Si puede ser cualquier cosa, entonces no es nada. Y desde ese lado está el relativismo. Y desde ese relativismo está el utilitarismo también, de lo que uno quiere conseguir. Entonces, ya eso debería ser la primera alerta, porque en definitiva esto no... A ver, hay un montón de organizaciones. Yo como emprendedor en algunas organizaciones de emprendedores y nos juntamos para ver cómo hacer para resolver problemas de emprendedores. No hay problema con eso. Siempre tendemos a juntarnos por A, B o C. Pero esto tiene una carga ritualística que no viene de la nada. mm, Y de la misma manera que hacer meditación no viene de la nada y no es inocuo, esto tampoco lo tiene, porque está esa carga que está anclado en algo y de repente lo que serían los valores más esenciales del cristianismo van hacia un lugar un poco más gnóstico, de repente más del conocimiento y la búsqueda medio obsesiva del conocimiento y del yo ujú. versus el dejar que me guíen. Entonces es una tergiversación clara. Y después, sí, lo que aclararía es, bueno, porque la gente entra y se mantiene y demás. Para la mayor parte de la gente, la masonería es un club social. Ujú. Esa es la realidad, digamos. Hay un montón de masones. No para todos, pero para la mayor parte de la gente es juntarse una vez cada tanto, sí seguir un rito, pero sin tener contexto de dónde viene. ¿Cada cuándo se junta más o menos? Y puede ser todas las semanas o puede ser cada 15 días en promedio. Algunos tienen más intensidad, otros menos. Se sigue un determinado rito y después es una instancia más social. Ujú. Que cuando uno hace el paralelismo, ese rito tiene muchos elementos comunes con lo que puede ser, por ejemplo, una, una liturgia, bueno, católica, porque, digamos, sí, puedo poner manos en el fuego por otro tipo, pero todo alrededor de tergiversaciones, Ujú, ¿no? Que claro, como está tan aguada la doctrina, mm. mismo si bien yo venía de ser ateo, tengo formación supuestamente católica, si bien es postconciliar, así que de formación no tenía nada, y a simple vista pasa desapercibido si uno no está un poquito sólido de papeles. Y Mm, recién hoy, con el diario del lunes, digo, no, esto que estaba haciendo, la verdad es que si hubiera sido... pero no te quepa duda que tenés gente que está en la masonería, que tiene el aviso de la excomunión, que va y participa, y quizá cada tanto pasa algún domingo en misa y comulga y comulga. ni lo confiesa, Mm, sin entender que fácticamente es un pecado grave, digamos, y que no, claro. no hay con qué darle, digamos. Ujú, ujú.
Eh, vos hablabas del tema de los ritos, ¿no? O sea, vos llegaste el primer día, te invitó un amigo, fuiste, te recibieron, que te dijeron, bueno, mira, bienvenido a la masonería, somos esto. O qué te hicieron hacer? ¿Hay algún rito de ingreso? ¿Vas pasando por, sé que hay como grados, uno va poquito a poco ascendiendo? ¿Cómo funciona eso? Sí, hay ritos y grados. Esto también para el que quiere profundizar. Y lo que recomiendo para el que profundice es, esto va a parecer medio contraintuitivo, para todo lo que es información sobre cómo funciona a nivel general, siempre conviene leer cosas de masones, porque Mm. básicamente no tienen la carga ni positiva ni negativa, es descriptivo. Ujú. Para cosas que tienen que ver más respecto de por qué salir y la gente que salió, después varios sí, yo recomiendo que sea más de ex masones, porque obviamente ahí está la otra carga más útil. Claro. Respecto a esto de la iniciación, a ver, es relativamente simple. Primero hay un proceso de entrevistas, les podemos decir, en donde uno pasa por diferentes etapas y lo van entrevistando para ver que vamos a decirle que sea como un metal apto para ser forjado. Y después, si se pasan las entrevistas, hay un proceso de iniciación. ¿Qué es un rito de iniciación? Que la verdad no es algo, es algo que puede tener alguna carga psicológica. Si uno está flojo de papeles, de vuelta, no le va a dar mayor interés o mayor atención a algunos elementos, pero si hacemos un doble clic de vuelta de un lugar cristiano, hay cosas que llaman la atención y uno debería empezar a sentir una incomodidad de, bueno, esto yo no debería estar acá. Ujú. Pero en general es un proceso de entrevistas y después ingresar. Y lo que es curioso, quizás yendo al punto de relativismo, es que al menos en mi caso es una de las cosas que más quizás rechazo de la organización, es que este concepto de gran arquitecto se busca que sea así para que sea algo lo suficientemente ambiguo para que incluya a todos. Digamos, y la verdad es que hay masones cristianos, hay masones judíos, hay masones musulmanes, de lo que quieras. Pero eso no significa que todas las posturas estén bien. Hay una línea, digamos, una de las cosas que uno muchas veces cuando está y defiende es, no, bueno, pero acá en realidad no tiene que ver con una agenda, sino con una forma, una moral de hacer las cosas. Entonces uno siempre da el ejemplo. Bueno, si vamos a la historia, vamos a ver diferentes logias masones que se enfrentaban aún en guerras. Ujú. Tenemos, por ejemplo, había masones unitarios y federales en Argentina, pero digo, en cada país. Y sostenían cosas totalmente opuestas y se mataban, entonces. Y lo hacían a través de logias. Entonces, uno siempre da eso como ejemplo de esto no tiene que ver con el qué, sino con el cómo, quizás, Ujú. ¿no? Con la forma de operar. Pero la verdad es que si uno si sigue la línea y sigue el origen y la historicidad, sí hay una línea. Hay cosas que son muy marcadas del qué. No hace falta ir hacia atrás a la Revolución Francesa. Hoy por hoy hay por ejemplo, una marcada línea pro aborto. Si en la serie de entrevistas yo dijera que estoy en contra del aborto y en contra de la pena de muerte, por ejemplo, son dos preguntas habituales, sería muy probable que no entraría. Ah, mira. Entonces, si bien está este relativismo hasta cierto punto, va a depender de quién haga, ¿no? En algunos casos pasaría, en otros casos no. Pero lo que es una certeza es que si yo digo que soy Pro pro vida. elección, Pro elección, claro, sí. si yo dije que soy pro elección, en todos los casos pasaría. Si yo digo que soy pro vida, en muchos casos no. Ujú. Entonces, sí hay una línea, y es una línea que lo que sucede es que como toda estructura muy piramidal, la mayor parte de los integrantes no están al tanto o no lo ven de manera tangible. Pero en momentos como iniciativas como el debate del aborto en Argentina, durante el COVID, uno empieza a ver, si presta atención a algunas cuestiones que son más bien de acuerdo y de bajada. Y después uno la sigue. Ujú. O sea, a ver si para más o menos estructurar un poco el planteo. La masonería, plantea que hay un Dios, supuestamente, como, le llaman el gran arquitecto, ¿no? Pero no importa cómo sea ese Dios. No importa si ese Dios es el Dios de los judíos, o es el Dios uno y trino del cristianismo,
o es una especie de nube así, la nada misma que nadea de la New Age. Sí, y perdón, eso es importante porque justamente hay muchos ateos en la masonería y eso es porque también está la flexibilidad de que este gran arquitecto universo simplemente nos estamos refiriendo al orden científico de las cosas. Ok, Entonces también puede ser eso, puede ser todo. ok, o sea, ahí ya comenzamos con un planteo de un punto importante, que es el concepto de Dios, ¿no? No Dios mismo, sino el concepto de Dios, que puede ser lo que uno quiera que sea, digamos, más o menos, ¿no? Y a partir de ahí, si Dios existe o no existe, como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido, porque al final de cuentas no digamos, ¿qué es lo que hay detrás? Y eso, de eso se desprenden ciertos conceptos sobre el qué hacer o ciertos conceptos morales. Porque si Dios es como yo quiero que sea, bueno, puede ser que tenga el día de mañana 50 vírgenes a mi disposición, como, o no sé cuántas vírgenes dicen los musulmanes, si es que llegó al cielo de Alá, o que me termine en el nirvana tipo medio budista, o que tenga mi recompensa o mi castigo por el juicio particular, como decimos en la iglesia, en fin. Entonces, el tema es cómo sostienen, y esta es la pregunta, ¿cómo sostienen una moral? Porque si Dios es lo que uno quiere que sea al final de cuentas, ¿cómo sostienen una moral después acá en la tierra? Uno dirá, bueno, hay ciertos principios que de orden natural, ¿sí? Hacer el bien, evitar el mal, que uno más o menos tiene que mantener, pero después una referencia a algo, al supremo arquitecto del orden sobrenatural, tiene que haber siempre, digamos, porque si no se termina en una especie de subjetivismo o de positivismo jurídico. Algo es bueno, algo es malo según lo que la ley diga. Sí, y de hecho eso es un gran problema porque a lo que te podría decir que apela de vuelta al 99% es, bueno, todos sabemos quién es un buen tipo. Uno va Mm, por la calle y se cruza con un buen tipo. Es una buena persona. Es porque, y bueno, ayuda a los abuelitos a cruzar, no roba, no molesta, trabaja bien, es relativamente diligente. Entonces, ese es perfecto, vení. De a veces sería como el estándar. El problema es cuando uno se pone a hilar fino, obviamente, ¿no? Porque, ¿qué es realmente después en el día a día ser un buen tipo? ¿Qué se sostiene de fondo? Y ahí entramos en ese relativismo en donde no puedo hablar por otras religiones, aunque sé que en realidad, si se atienen a la ortodoxia de esas religiones, al menos las monoteístas, están en el mismo problema. No podés estar ejerciendo un rito al lado de alguien que lo está ejerciendo a otro Dios totalmente diferente, porque son totalmente diferentes, no son el mismo. No son el claro. mismo. Y que cada uno le está rellenando el contenido que quiere. Estamos llamados a defender lo que es verdadero, al menos eso, eso está en lo que sostenemos. Bueno, podemos mirar para otro lado desde el lugar de la tolerancia. Ujú, Mínimamente estamos llamados a la interpelación, pero jamás mirar para otro lado. Entonces, ese es un problema porque, viste, un buen ejemplo. Si yo de repente, a ver qué sucede, esto es global. Uno viaja y la verdad es que lo van a recibir masones de ese país, como si, digamos, realmente de la mejor fe, digamos, y como si hubiera un vínculo. Ahora, ¿cuál es el límite, no? Porque yo de repente si voy a un país, vamos a decirle que sea más extremo en cuanto a prácticas musulmanas, y va a haber mucho que no coincida. Y la mm, verdad es que voy a tener que fingir demencia. Para ellos es normal, y yo voy a ser un liberal occidental, y para mí muchas de las cosas que ellos hacen, entonces, ¿qué está bien? Bueno, todo está bien, porque en definitiva es un lugar para ser un buen tipo. mm, Y mientras, digo, para mí es un buen proceso de filtro, porque en definitiva es un sistema, una organización bastante preparada para captar a la gente que tiene una determinada, vamos a decirle, proactividad o interés humanitario, totalmente lógico, pero es un humanitarismo secular, con el problema que todo eso tiene. Entonces, sí, es todo vale. Y ese es el gran problema, y diría el motivo por el cual o sea, cuando estaba investigando sobre la fe para volver, inmediatamente me surgió la inquietud de, no, bueno, esto es incompatible, y de hecho estuvo en el mensaje que te mandé
Mm, el mensaje. Dije, llegué a este video donde se explica la Amazonía. Bueno, justamente tenía el foco histórico en donde se explicaba muy bien lo concretamente enemistadas que están las dos instituciones, ¿no? ujú. ¿Cómo es el rito de entrada? Ok, vas a las entrevistas, pasaste las entrevistas, te aceptan como hermano masón, ¿sí? ¿Y qué hacen? Porque hay mucho también en ciertos grados, por las cosas que uno ha leído, hay un cierto grado hasta al final de todo de satanismo, incluso en todo este tema. Capaz que no al principio, pero sí al final de muchos de estos ámbitos, a menos cuando uno lee algunos libros de ex masones incluso, ¿no? Pero ¿cómo es cuando uno comienza? Vos estuviste algunos años, después, gracias a Dios, terminaste yéndote, pero ¿cómo es ese ingreso? Sí, es como mencionás. A ver, yo no llegué a los grados más altos, estuve algunos años. Generalmente, cuando uno busca a lo que llega, suele ser bastante correcto, son 33 grados. La mayor parte de la gente se queda en los primeros tres. El primero es aprendiz, segundo compañero, tercero maestro, y entonces la gente se queda en el tercero. En ese tercero es donde está la mayor parte de la gente, es como cuando uno puede realmente decir, bueno, también soy masón. Ujú, Y después a quien sigue, vamos a decirle en carrera, entre comillas, y poniendo la energía activa, digamos, hace toda la segunda parte de los grados, que son los otros 30. Entonces, a mí no me consta personalmente lo que son los ritos. Para el traspaso de cada grado, de uno a otro, ujú, hay un rito diferente. Entonces, sí, no me consta lo que son, pero he leído lo mismo que mencionás respecto de que cada vez se pone más satánico y que hay determinados tipos de rituales, ya no ritos, sino rituales, que ya son muchísimo más expresos. mm, Todo cada vez profundizando más alrededor de este concepto más, de vuelta, gnóstico y sí, un poco más luciferino de la búsqueda del conocimiento, ¿no? De la búsqueda de la verdad. Es esa tergiversación de la búsqueda de la verdad a través de uno mismo. Entonces, no me constan, pero sí de los primeros tres. Los primeros tres es mucho más sutil, realmente, probablemente un proceso de iniciación en una ¿cómo se llama? En alguna fraternidad de universidad norteamericana, probablemente sea más intenso. Entonces mm, no es nada al menos a nivel intensidad física y demás, no es nada del otro mundo. Depende de la solemnidad con la que... Por eso tiene muchos paralelismos con la liturgia de la iglesia, porque depende de la solemnidad que se le ponga y la intensidad, es una cosa u otra, ¿no? Uno ujú, va a una misa más solemne, más litúrgica, y esto siente una cosa totalmente diferente digamos, no deja de ser una misa, pero lo ujú. que se siente es distinto. Entonces, se puede hacer con mayor o menor seriedad, pero es un proceso que cuando uno pasa las entrevistas, lo citan un día y bueno, y es iniciado, y es un proceso sí, de un rato. De hecho, el de iniciación está bastante, por algún motivo, siempre me quedó la curiosidad, bastante documentado. No sé si es porque hay tanta gente que entra que después salen y después se ha filtrado tanto, que es muy probable, pero ese está muy documentado y la verdad es que no tiene nada del otro mundo. Yo sé que hay mucha mística alrededor de que tiene, que no tiene. La verdad es que no. Sí tiene un simbolismo, una carga, ¿no? Digamos. ¿Pero qué se hace? Cuando. ¿Te reciben? ¿Te dan, no sé, Sí, a ver, en un momento a uno lo vendan y lo hacen circular, te vendan los ojos? te dan los ojos y te hacen circular y pasar un tiempo más en soledad, haciendo algunas cuestiones, pero es relativamente simple, no hay mucho más, digamos, algunas preguntas como más estándares que se hacen, pero en verdad todo eso ya estuvo filtrado de antemano, ¿no? Entonces, tiene mucho más que ver como con la liturgia de ese rito que otra cosa para darle una solemnidad iniciática, ¿no? Se insiste mucho en lo iniciático, que es un paso, que de Ujú. hecho hay algo conceptual para hacerle doble clic, que es sí, este concepto de, bueno, uno muere en ese momento y nace de nuevo, ¿no? Una especie de bautismo. Es como una especie de bautismo. Entonces, Mm, y a lo largo de toda la vida en la masonería va a estar mucho este concepto de lo iniciático. Esto es un proceso iniciático. Desde ese momento es una cosa diferente. Y ujú. realmente es muy cercano a como uno consideraría un bautismo,
Pero bueno, desde otro lado, inclusive uno puede hacer el paralelismo, ¿no? Si en un caso eh, está más anclado a la luz, el otro un poquito más a la oscuridad, entonces hay Mm. mucho para jugar ahí, pero lo que sí es interesante es que es gradual y cada vez menos sutil a medida que uno va avanzando, digamos, y muchos testimonios muy contundentes respecto de eso. ¿A qué te refieres con que es más, menos sutil, digamos, y mucho más, las palabras que se van Y usando, las promesas que van haciendo? sí, bueno, a ver, a nivel promesas, a nivel como bajada, una cosa que es importante clarificar es que realmente depende de la logia en la que uno trabaje, de la experiencia que va a tener. La mayor parte de la gente, como te mencionaba, no va a ser más que un club social y las Ujú, logias operan con mucha autonomía. Entonces, por darte un ejemplo, puede haber una logia. Y hay dos tipos de logias. Algunas que son especulativas, que son básicamente para, o sea, son como instancias de meditación o de interacción filosófica, y otras que son más operativas, que son para lograr algo, ¿no? Entonces yo puedo hacer una logia operativa porque quiero, por ejemplo, puede ser algo muy concreto, porque quiero hacer eh, una escuela ujú, en un barrio. Entonces, ¿qué hago? Bueno, junto gente, digamos, y de repente es una logia que tiene un fin. claro. Y las hay y cada logia tiene sus pequeñas autoridades. Está la Ujú, gran logia y cada logia obedece, pero cada logia tiene sus autoridades. Entonces, tranquilamente puede haber una logia, que de hecho las hay, por ejemplo, por grupos políticos. O sea, pero en paralelo puede haber una logia de, por ejemplo, no sé, albañiles o ujú, maestros, y de repente hablan de esos temas o inclusive hacen presión para difundir problemáticas que tienen los maestros. mm, Entonces, y eso va a ser el 100% de la vida masónica de la mayor parte de la gente, sin ver bajadas, más allá que de algún boletín, ¿no? Que habla de, no sé, de debates que se dan sobre temas como el aborto y demás. Más allá de esa permeabilidad, en general, el 100% de la vida ujú, de un masón en masonería va a ser con su grupo de trabajo, que muchas veces es gente que conoce. Entonces, por eso decía que hay como diferentes motivos por los cuales uno se suma. Eso, para mucha gente, alcanza y sobra, y de hecho es algo loable, porque dice, pero yo hace 5 años que para mí es un grupo de trabajo con, vamos a ver un ejemplo de maestros, con otros maestros, en donde buscamos darle visibilidad a las problemáticas que tienen los maestros, impulsar iniciativas legislativas para lograr cosas, y, ok, perfecto, y no tienen ujú, nada más. En ujú, paralelo habrá otra que sí, y tendrán, cada uno también tiene su costo, hay un costo de entrada, un precio económico, y de repente quizá sea otra la conversación, la lógica que sea, no sé, por darte un ejemplo, que esté compuesta por integrantes de un sindicato particular. claro. Entonces, cada uno elige qué tanto permea. Entonces, para algunas personas es una instancia de conexión, para otras personas es una instancia de mejoramiento personal, para otras no es ni más ni menos que un club social en el peor de los sentidos, para otros es una instancia de networking, porque la verdad es que lo puede ser, no lo es necesariamente, lo puede ser. Entonces, para cada uno es una cosa distinta, y para la mayor parte de todos ellos no tiene una carga, vamos a decirle, espiritual. Ujú. Que eso quizás sería el gran riesgo. Uno parece que, bueno, ese riesgo, digamos, si uno está tomando veneno, no importa que no sepa que es veneno, está tomándolo igual. Claro, tal cual. Mm. Ahora, ¿es verdad que se ayudan mutuamente? Por ejemplo, vos decís, antes decías, voy a otro país, me voy a un país y me presento, porque también hay que ver que, que no te estén mintiendo. ¿Cómo te presentás? Vos te dedicás a marketing digital, ok, perfecto, excelente. Y querés viajar a, qué sé yo, a Francia o a Estonia o cualquier lugar. Y decís, bueno, a ver, es lo más natural en el mundo que lo semejante busque lo semejante. Entonces, viajo a Estonia para trabajar marketing digital y, bueno, que vos te podrías presentar como, bueno, yo soy un hermano masón, chequean si es verdad o no es verdad eso, y si van después ayudando mutuamente, se van dando manos entre ellos o no. Si hay un chequeo, hay como dos formas de chequeo. Una es, vamos a decir, la administrativa, el certificado, ¿no? Porque justamente está todo, si bien parece que no, está centralizado.
Entonces, esa es la más básica. Y después está todo esto que también hay mucha mística alrededor de las señas y los signos, ¿no? Hay como el chiste de los magios de los Simpsons, de los apretones de mano. Entonces, de todo eso hay también. Eso es cierto. Eso, sí, eso es cierto. Lo Mm. que, lo que sucede es que, claro, es menos confiable que el certificado, porque un apretón de manos lo puede aprender una persona que no lo sea. Lo que Cómo es pasa. eso? ¿Cómo es eso de apretando la mano? Como nunca lo entendí, yo nunca lo. Claro, como determinada forma de saber si yo te conozco, que por, no sé, la forma en la que nos saludamos o la que hacemos algo, una gesticulación, nos damos cuenta que el otro es masón. Digamos, Por hay ejem formas de avisarle al otro, por ejemplo. como un apriete en un apretón de manos, por ejemplo. Lo Sí, que pasa. pero cualquiera le da la mano al otro, ¿cómo te das cuenta que el otro Claro, también es cuando masón? le das la mano, Mm, apretás en determinado lugar, por ejemplo. okey, Entonces, y la otra persona te lo devuelve, porque uno lo o hace sutil y el otro no puede no darse cuenta. Entonces, si ajá, el otro te lo devuelve, lo que pasa es que hay mucha gente que lo busca en internet, lo aprende y lo hace igual. Esto pasa. claro, entiendo. Entonces, lo que pasa es que después se cae un poco de maduro, porque ante 2 o 3 repreguntas, si uno no tiene el Mm, conocimiento para estar adentro, es un mm, no. O sea, vos simplemente viste un video en internet. Y si uno va a otro país, bueno, de antemano va a buscar, ¿no? Conectarse para ya tenerlo y que ya se sepa, ujú, y ya recibirlo, ¿no? Que eso es como cualquier otra organización. Y dicho eso, sí, o sea, es normal que nuevamente va a depender de cuál es la logia a la que uno pertenece. Algunas son mucho más, eh, vamos a decirle, activas que otras, en todo sentido. Si una logia es simplemente especulativa, más social, de quizá profesiones más tranquilas, probablemente sea menos la injerencia que tenga versus otra que quizá, digamos, tiene más conexiones, ¿no? Cada logia ujú, ahí sí es más independiente. Pero sí va a estar la tendencia a ayudar, que creo que sucede en todas las organizaciones. A ver, estamos prediseñados a socialmente buscar una pertenencia y bajar la guardia. Me parece que claro, eso se ve en todo tipo de organizaciones. Cuando te daba el ejemplo de una organización de emprendedores en la que estoy, si me pasa lo mismo. Yo voy a Estonia y esa gente solo sabe que yo soy parte de la organización de emprendedores y sin embargo se sienta a tomar un café conmigo de mil amores. Una persona que, no sé, si lo contacto por LinkedIn, no me hubiera levantado el teléfono. mm, Y digo, ¿por qué? Si solo sabe que soy parte de eso. Está esa necesidad de quizá abocarse a una estructura superior, ¿no? Y por eso este tipo de organizaciones funcionan. Algunas son más seculares, otras tienen esta carga ritualística, pero funcionan en todos los casos, porque tenemos ese, como me parece, ¿no? Deseo innato de poder bajar la guardia y pertenecer ujú, en términos como más de hermandad. ujú. ¿Qué se dice dentro de la masonería de la Iglesia Católica? Bueno, va a depender ahí totalmente de con quién esté rodeado uno, porque como es, y creo que se mezclan varias cosas. La primera es que hay muchos católicos adentro, pero estamos hablando del católico que está Sí, flojo de papeles. progre, o no Entonces, tienen sí, que no tienen idea de lo que es el catolicismo, sí. claro, entonces es el católico del, bueno, coexistamos todos porque todo da igual. Mm, Entonces, esa conversación o esa línea ya abre la puerta a que, a ver, ¿cuál es la visión secular del catolicismo de la iglesia? Bueno, nefasta, que básicamente fue lo peor del mundo en cada momento del mundo, porque bueno, es una línea histórica que se ha impulsado. Entonces, esa misma visión es la que se impulsa o se charla generalmente dentro de ujú, masonería. Pero va a depender del grupo. Si de repente puede ser un grupo muy heterogéneo en cuanto a religión y que ese tema no se toca, ¿no? claro. Pero generalmente la carga es negativa, obviamente, digamos, se Mm, marca mucho esta enemistad y se lo marca como una persecución de la iglesia a la masonería en general, mm, como parte de este concepto de tergiversación de lo que es uno de los atractivos por los cuales a veces se le llega a potenciales ingresantes para que se sumen a la masonería, es querer anclarse a cosas de relevancia, es pertenencia por relevancia, así como hablaba antes de ejemplo como, no, bueno,
En el caso de Argentina, Sarmiento, Alberdi, digamos. Lo mismo en muchos casos se explica la masonería como que está anclado su origen en, por ejemplo, los templarios. Claro. Entonces, a la gente le interesa todo Mm, esto. Después, cuando se hace un poco de investigación sobre eso, resulta que no es cierto, digamos, y claramente está totalmente deslegitimado eso, pero claro, a la organización se le da una entidad como que es, vamos a decirle, como más relevante o anterior en mm, sus orígenes a la iglesia, y que la iglesia sacó cosas de la masonería y de lo ritual. Y es muy interesante cómo se da porque uno no lo cuestiona. Después, como de póstumo a mi paso por ahí, repensando, ¿no? en todas las cosas que se mencionaban e investigando un poco, decía, bueno, qué falso que era todo esto. claro. Entonces hay muchas falsedades históricas para anclar también esa enemistad. Pero sí se Mm, plantea en términos de que en general ha sido la iglesia la que, al menos esa fue mi experiencia, realmente es muy circunstancial. Te puedo dar el ejemplo de que la masonería en Argentina no es lo mismo que la masonería en Estados Unidos. Ahora probablemente sea muy diferente en ideologías, en las flexibilidades que tienen, qué tan serio se toman lo ritualístico, para bien o para mal. Digamos, es cierto que son mundos aparte. La línea principal va a estar, en todo el mundo vas a preguntar, y en general la línea va a ser, por ejemplo, pro aborto, por ejemplo, Agenda 2030, pero son muy diferentes de país a país. Entonces eso es muy circunstancial. En general, la postura es negativa con la iglesia. ujú. Ahora, quizás esta es una cosa que yo me preguntaba antes, ¿no? Pero la masonería tenía como su razón de ser en tiempos en que la cultura todavía, o el mundo, era más católico, o tenía más raíces, si querés, de modo genérico, cristianas, ni siquiera católico, te digo. O sea, tenía una razón de ser esto del secretismo, de los rituales de iniciación, de mantenerse bajo el radar, porque, bueno, porque el mundo era distinto. Ahora que el mundo se volvió a los principios de la masonería, y te digo más, algunos funcionarios eclesiásticos de la Iglesia Católica promueven ideales que son conducentes o al menos son coincidentes con los principios masónicos, es como que no tiene mucho sentido ser masón, ¿no? Más allá de este tema social, digamos, de que, bueno, son grupos, son lobbies que se arman y para alguna finalidad concreta. O sea, tenía sentido ser masón, me parece, en un mundo que no era masón, o que no tenía los principios masónicos. Pero en un mundo en el que la prensa, la política, los grupos de presión, etcétera, están promoviendo los valores de la masonería, es como que, o sea, es más de lo mismo, digamos. Sí, es cierto. Lo que ha sucedido es que se reinventó el fin de la masonería, al menos para la mayor parte de la gente. Entonces, para Mm, la mayor parte de la gente hoy que entre, como estamos en un mundo que ya se secularizó, porque esa es la realidad, el ángulo es ese. El ángulo es el mejoramiento individual, pertenencia y alguna que otra cosa, digamos. Hace 200 años claramente era diferente el acercamiento, porque la gente, para bien o para mal, estaba más ideologizada en cuanto a de repente dos o tres decisiones y tenías un país libre o un país no libre. Entonces, el acercamiento era diferente, los perfiles eran diferentes, era más cerrado también, no era... Hoy es una cosa para todo el mundo, antes no era así ujú, necesariamente, no, necesariamente no era así. Entonces se reinventó también para acompañar los tiempos modernos. Que una respuesta potencial a lo que preguntas es si está funcionando, ¿para qué cambiarlo? Digamos, es ujú, algo que acompaña y sigue su curso. Entonces, es algo que está funcionando. Sí, ha cambiado y se ha reinventado a lo largo de los años. Y se podría decir a niveles prácticos que mucho de lo que promueve ha tenido sentido. Quizá en su momento tenía un objetivo más concreto, por ejemplo, en determinados momentos anti-iglesia, y hoy no. Hoy, si agarras a 50 masones, para 49 va a ser totalmente irrelevante el tema de la iglesia.
Mm, Viven en un mundo que ya es secular, en donde la iglesia no es relevante, claro. entonces piensan en otras cosas y piensan en la instancia o del club social o de lo que están queriendo impulsar. Y de vuelta, gente muy, vamos a decirle, buenos tipos, que no necesariamente tienen. La mayor parte de la gente no se pregunta por qué hace las cosas que hace, Mm, y ante dos o tres repreguntas, las buenas, no digo las malas, las buenas, y ante dos o tres repreguntas generalmente se quedan pensando, ¿no? ¿Por qué no robas? Porque si no voy preso. Si no tuvieras a un policía que te va a ver, si vos tuvieras la certeza de que nadie te va a ver, ¿robarías? La mayor parte de la gente no robaría. mm, ¿Por qué no robarías? Por moral te pueden llegar a decir, ¿de dónde viene? O sea, esas preguntas en general la gente no se las hace. sí. Y eso no es una excepción el masón promedio, que quiere hacer las cosas bien y ser un mejor integrante de la sociedad, solo Ujú. que quizá no sabe que, digamos, qué es lo que está en el recipiente que está tomando, me parece a Mm. mí. Está en la confusión que incluso ha habido sacerdotes católicos que se han metido en la masonería. ¿Mm? Y esto no es algo oculto, basta con un poco leer un poco de historia y se da cuenta. Pues se ha metido en sectas masónicas pensando que bueno, que era un modo también de hacer avanzar la humanidad y qué sé yo, ¿no? O incluso, aunque no sea en la misma denominación masónica, hay gente que se ha metido en agrupaciones incluso como que se encuentran en un grado menor. Se ha hablado muchas veces del tema del Rotary Club, no sé si alguna vez escuchaste hablar del tema, ¿no? Como que también Sí, es parte es como un engranaje más. sí, no lo diría un engranaje. Mm, Lo que pasa que hay una superposición más o menos lógica en el perfil al que le puede llegar a interesar a Rotary es muy parecido al perfil hoy que le puede llegar a interesar la masonería. mm, Entonces, es muy probable, es normal que haya gente en la masonería que está en otras organizaciones más o menos del estilo, entre comillas, porque cada uno tiene su carga totalmente distinta, ¿no? Entonces, eso sucede, hay un montón de integrantes que son parte y mm, viceversa, pero no es excluyente. Entonces, si está como ese mito de que, bueno, una cosa requiere para la otra, eso no es cierto. Una persona puede estar en la masonería toda su vida sin saber que es Rotary. Probablemente no va a suceder que no sepa qué es porque va a haber muchos miembros que están, pero no es cierto que esté esa asociación de, bueno, tenés que estar acá para estar en el otro. ujú, Al menos no de un lado. Del otro entiendo. no me consta, pero entiendo que no es así tampoco. Ujú. Cuando vos entraste, ¿tuviste que hacer algún tipo de juramento secreto o algo así de que no vas a develar alguna cosa, sí o no? Sí, 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 sí. En el proceso de rito de iniciación está eso. De hecho, yo ya, vengo siendo cuidadoso con dos cosas. Una es no contar nada que pudiera perjudicar a Ujú. nadie, digamos eso. Hoy yo no saldría a decir tales masón, Claro, porque fulano de eso me tal. parece que es, Mm. ya desde un lugar humano, es romper algo, me parece que no tiene sentido. Aparte también esa gente puede también a un día arrepentirse y perfectamente, así como te pasó a vos, volver de vuelta, digamos, A al ver, redil también, sí. mi idea sería que sí. A ver, si tuviera que decir de alguien que vea esto, a mí no me preocuparía tanto que alguien que mire tus videos termine en masonería. Probablemente no. Digamos, de lejos ves dos o tres alertas que van a hacer que no suceda. Lo más probable, lo más útil puede llegar a ser lo otro. Yo, toda la gente que conozco, por eso hago el hincapié en esto, toda la gente que conozco que están o fueron, bueno, todos, no sé, casi, masones, eh, cuando digo fueron es que uno puede pasar a estar inactivo sin necesidad de Mm, seguir practicando, son muy buena gente y gente mm. en la que yo confiaría para, digo, si tengo que dejar a mis hijos Sí, para que sí, alguien los cuide, digamos, estoy sí, diciendo, entiendo, entiendo. entonces, sí, en lo que a mí respecta, ahora, si están ahí, lo veo desde otro lado, si están ahí es porque no son cristianos practicantes o no entienden la fe como debe ser, porque si no, no estarían ahí. Entonces, Sí, mi principal energía estaría en que la entiendan para que obvio. tomen esa decisión. Mm. Sí, o que como pasa muchas veces, ¿no? Que se han encontrado con una iglesia, vaciada de contenido, ¿no? Cuando digo de iglesia no me refiero al cuerpo místico de Cristo, me estoy refiriendo justamente a personas de iglesia, católicos, laicos o curas o obispos o lo que sea, que la verdad que te hablan con un lenguaje anodino
que no convencen a nadie y que no están predicando tampoco el evangelio ni el catecismo. Entonces, claro, uno termina diciendo, y esto que es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? O sea, que me digan que estoy excomulgado, no puedo entrar acá, por sí es lo mismo, más o menos, al final de cuentas. Si este Totalmente. cura me habla del calentamiento global, me habla de que, bueno, cada uno, bueno, sí, puede elegir el género que quiera, digamos. Si después, ¿quién soy yo para juzgar qué hace el otro y qué sé yo? Bueno, es un relativismo total y más o menos lo mismo, digamos. Totalmente. De hecho, con lo más que te vas a encontrar ahí es ex católicos en algún sentido, digo, al menos gente que tuvo su formación, pero esa formación que no tiene ni pies ni cabeza porque está vaciada de contenido. Y también se ancla a ver, se habla de que no es un lugar del cual es difícil salir. Generalmente no. Entiendo por qué antes quizá un poco sí, porque si hace, no sé, 20 años viniera alguien a decir, no, acá hay una bajada de globalismo secular, de Mm, Agenda 2030 y control poblacional a través del aborto. Y bueno, ese tipo iba a tener problemas. mm, Probablemente, digamos, no le iba a ir bien. Hoy no sería sorpresa de nadie, es como, sí, digamos, no hay mucho por lo cual se pueda llegar a generar problemas, porque es el estándar, digamos, es el mundo en el que vivimos. La excepción es la otra, curiosamente. ujú, Entonces, lo que más te vas a encontrar si hablas con un grupo, te invitaran a una logia, vas a comer un asado, van a ser todos, sí, yo tuve formación católica, pero nada, ujú, lo mismo di, y esto que acabo de decir, que hace 25 años hubiera sido un motivo de problemas para alguien yéndose de la masonería, es lo que te puede sostener algún que otro sacerdote en el confesionario. Esa es mm, ya la cosa más grave de la cuestión. Es gente desencantada porque el lugar que estamos diseñados para buscar, me parece, no lo está encontrando en la iglesia. Y sí, la iglesia hablando en sentido amplio. ujú. ¿Cómo fue cuando, qué fue lo que catapultó a decir: "No, yo me tengo que ir de acá, no puedo seguir acá, no puedo seguir en este lugar"? A su vez, ¿tuvo un costo eso? ¿Y cómo fue y cómo es el proceso para irte? ¿Simplemente uno pega un portazo y se va, o cómo es la cosa? O sea, entonces, esas 3 preguntas, ¿no? Sí. Primero, diría que hay dos etapas de irme, al menos en mi realidad o en mi situación. La primera es que yo ya me había distanciado por entender que en general era más un club social aspiracional, en la Ujú, mayor parte de los casos, que algo pragmático. Y a mí siempre me interesó el pragmatismo de tratar de hacer cosas útiles en pos de un mejoramiento de mi ecosistema, de mi entorno. ujú, Entonces, ahí ya había un distanciamiento aún en mi vida secular, ujú, que era de no participar más por no verle, digamos, esa utilidad. Porque para jugar a las bochas me veo con mis tíos abuelos. Y después estuvo, sí, ya la cuestión de la fe, entonces, que era tener que ponerle un punto final a eso, que es mm, cuando básicamente volví a la iglesia. Decir, esto claramente es incompatible, eh, ¿cómo está lo acá? Digamos. claro. Y me preocupaba más del lado de la iglesia que del lado del otro era fácil, pues ya estaba distanciado y fue, che, sácame de acá. Y no tuvo ningún tipo de costo, ningún tipo de problemas. Por eso Mm, también me parece que antes salir y después de cuántos años y haciendo qué y con el conocimiento, me parece que eso también cambia, ¿no? En mi caso tuve la experiencia del promedio que tendría, entonces no es un problema. La gente entra, se va. Hay mucha gente que deja de practicar simplemente porque no le ve una utilidad y mm, listo, y se queda ahí para siempre. Entonces eso no es un tema. Probablemente sería diferente del tipo que está 30 años y se va enojado y hace 2 libros contra la masonería. Me imagino ujú, que por ahí tampoco, tampoco me importaría, digamos. Si algo está mal, está mal. Entonces, pero primero fue por pragmatismo y después fue, no, no, ahora tengo que cortar todo el lazo con esto, que fue lo que disparó como esa conversación inicial bueno, del lado de la iglesia. Eso me importaba un poco más, como del lado de la iglesia, como vamos a decirle, limpiamos esta participación. ujú. Y después, si hubiera alguna consecuencia, es secundario. Ujú. O sea, no te llevó a vos, obviamente, si vos tuvieras que irte a Estonia, ahora a lo que fuera, no vas a tener la facilidad de decir: "Okey, yo me junto con mis hermanos masones de vuelta en
o no te llevó después a una dificultad, o capaz que después de este video siendo más público, digan, este se fue era de los nuestros y se fue, vamos a dejarlo un poco, hacerle una especie de apartheid, porque nos traicionó o lo que fuere. Sí, no Mm, creo, si pasara, me daría igual, digamos, si mm, lo tenga que pasar. Sí, lo que pasa es que como, como dictaría el sentido común, los vínculos que uno tiene, que son humanos, van a seguir estando, digamos. Y quizás si después alguno de mis conocidos, igual se lo voy a mandar al video, si alguno de mis conocidos ve esto, va a decir, "Ah, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá?" mm, Y se genera una conversación, pero no mucho más, ujú, porque el vínculo ya está. Entonces, o sea, no deja de ser, digamos, gente normal, de a pie, que tiene sus familias y sus trabajos y demás, y eso está por encima de todo lo demás, solo que con esa otra capa. claro. Entonces, está bueno tener en cuenta eso. Como estamos en un mundo que es principalmente secular, eso también se traslada a la forma la cual la gente vive la masonería. No es una cosa que sea primordial en su vida en general. Mm, Hoy, si me preguntás como católico practicante, yo te voy a decir que para mí la religión sí es una cosa primordial y que está arriba de toda mi vida. Digamos, eso es lo que implica ser católico practicante. Pero es la contrapartida, ¿no? De, bueno, sí, la masonería creció mucho, digamos, y es como la dominante. Bueno, pero el costo de eso es que la gente está secularizada en general, digamos, y eso significa que es mucho más flexible el entrar y salir de una organización de ese estilo, porque no tiene la carga en su cabeza que tenía hace 200 años. ujú. La última, no te quiero tener más tiempo. Dice la filosofía que la naturaleza aborrece el vacío, ¿no? O sea, vos Mm. no le podés quitar lo pongo un ejemplo tonto, no le puedes quitar el teléfono celular a tu hijo, si se lo diste lamentablemente desde chiquitito, si no le das otra cosa para hacer, digamos, ¿no? O sea, tenés que darle algo para que ocupe ese lugar, ¿no? Eh, eh, ¿Qué le dirías a una persona que entró a la masonería, que está metida de adentro? Bueno, porque no sabía bien lo que era, le dijeron al principio que tenía que dejar de lado digamos, que saber por lo menos que la fe católica es incompatible con la masonería, que por eso entonces hay algunas penas que vienen de parte de la iglesia por esto, y que recién ahora está viendo este video y dice, wow, la verdad que me gustó lo que dijo este muchacho, interesante, pero ¿qué hago? Ok, me voy de acá, me di cuenta que esto es un relativismo, que la verdad que es una especie de pseudo iglesia, bla, 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 pero cuando me voy a mi parroquia, me encuentro con algo parecido, o sea, entonces, qué le podrías decir a alguien que te plantea esto? Es interesante la pregunta, yo creo que va a depender, hay dos grandes grupos quizás Mm, ahí. Uno es una persona que haciendo búsquedas de masonería de repente llega y se empieza a replantear, pero viene a un lugar totalmente ateo. Y el otro grupo sería el que quizá tuvo algún tipo de acercamiento, formación o algo católico o cristiano. Podemos decir, en esto le tengo que dar la derecha al protestantismo porque suelen ser un poco más sólidos doctrinariamente con este tipo de cosas. Diría ujú, que es más probablemente ver un católico masón que un protestante masón. Ahí tenemos bastante para trabajar. mm, Entonces, diría que hay dos argumentos principales según el grupo. Para el que venga más del lado del ateísmo y estar descubriendo o inquieto por la fe, me parece que es esto, digamos, tenemos ese vacío, hay algo que hace que busquemos este tipo de iniciativas, directamente lo mandaría a explorar la doctrina cristiana. Porque y esto es lo que me pasó cuando yo vuelvo a la iglesia, yo te lo he contado, estaba bastante determinado a no volver a la iglesia católica. mm, Decía, estoy creyendo que Dios existe, bueno, iba tirando de ese hilo, terminé católico, porque en esa búsqueda, vamos a decirle, no me quedó otra, porque terminó siendo lo más sólido en los papeles de la verdad. mm, Entonces, a la persona que está en esa búsqueda le diría que siga en esa búsqueda y que vea que le hace más sentido, porque el cristianismo es algo que esto, saliendo un poco de este concepto más quizá latinoamericano de creencia ciega, es totalmente inteligible, es totalmente racional. ujú, Y estoy bastante convencido de que una búsqueda
objetiva hace que se nos genere la inquietud y terminemos, sí o sí, en Jesucristo. Ujú. Y para el lado de las personas que quizá han estado desencantadas y si tienen esa base de formación católica, generalmente católica, y se alejaron, yo lo que recomendaría, que ahí me veo más identificado, lo que recomendaría es que se le dé no sé si una segunda oportunidad, una primera oportunidad, porque yo puedo estar bautizado, comulgado, confirmado, Mm. pero si en ningún momento tuve la conversación ni con mi catequista ni con nadie del porqué de las cosas, de qué es la Trinidad y por qué, digo, todo lo que implica el cristianismo. Entonces, en verdad no es una segunda oportunidad, es una primera oportunidad la que hay que darle. Yo lo único que conozco es la liturgia vacía, posmoderna, en donde todo da igual también en la iglesia, y no lo que está de fondo. Entonces voy a juzgar probablemente, o vengo juzgando, a la iglesia católica por ese, vamos a decirle, ese armazón, sin entender el porqué, y no tengo el conocimiento para entender que quizás lo que está haciendo ese sacerdote que estoy viendo es totalmente anticatólico y es absolutamente viable y normal y sucede, pero el comportamiento de un sacerdote eso es anticatólico, eso no está bien, eso no es lo que sostiene el catecismo. Entonces, mi momento de clic también fue un entender como, lo que yo creo que es el catolicismo no es el catolicismo. Claro. Y lo que es, y lo que está en la doctrina, y lo que siempre estuvo en la doctrina durante 2000 años, eso es correcto. Y no deja de ser correcto por lo que está haciendo un montón de gente que después, cuando uno empieza a investigar en la historicidad del tema, literalmente es una organización que sí fue infiltrada en varios niveles por la masonería. Mm. Entonces, esas serían como las dos líneas de... Que, fíjate que el común en los dos casos es tirar del hilo para llegar a la verdad, minimizando el prejuicio que tengamos de nuestra experiencia personal, que obviamente vale, pero no hace a la cuestión. Ujú. Esteban, muy contento de ver que hayas estado acá, realmente. Ha sido un gozo, sobre todo por el hilo lógico, uno sabe que pregunta, responde, y seguramente a mucha gente le va a hacer mucho bien, así que bueno, te agradezco muchísimo el tiempo, de verdad. No, por favor, gracias. Para mí un honor, sabes que te respeto mucho. Fuiste mi vínculo también para volver a la fe. Mm. Desde la comunión después de 25 años de estar alejado, bueno, la confirmación ya no porque estabas en Estados Unidos, pero después también un honor que hayas estado para casarnos. Así que te respeto mucho en la labor que estás llevando, sé que es muy difícil y bueno, todo lo que es mínimo lo que puedo aportar. Si hay dos o tres personas que estén adentro de la masonería y que quizás estuvieran relativizando el estar ahí y hace que se repregunten dos o tres cositas, yo estoy contento con la participación, pero bueno, un honor estar acá. Un gustazo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Dios les bendiga mucho a todos y como siempre, que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.